Cierra los ojos por un segundo. Imagina que estamos hace 40.000 años, en plena edad de hielo. Tienes frío, estás a oscuras dentro de una cueva y afuera acechan depredadores. Quieres comunicarte con tu tribu, o tal vez quieres ahuyentar el miedo, así que gritas. Pero tu voz se cansa, te quedas sin aire. Tu cuerpo tiene un límite. ¿Qué haces? Haces lo que todo ser humano hace cuando se topa con un límite: inventar una herramienta. Buscas a tu alrededor y encuentras el fémur de un animal. Le abres unos agujeros con una piedra afilada, soplas por un extremo y ¡magia! El aire congelado se convierte en música. Bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a explorar una de las creaciones más fascinantes de la humanidad: los instrumentos musicales. Porque, aunque hoy los veamos en grandes tiendas o en escenarios digitales llenos de luces, los instrumentos no nacieron como máquinas, nacieron como extensiones de nuestro propio cuerpo. Quédense conmigo porque hoy vamos a desarmar la música para entender cómo funciona. Vamos a dar un salto enorme en el tiempo. Dejemos atrás las cuevas y viajemos unos siglos atrás, al nacimiento de lo que hoy conocemos como música académica u orquestal. Con la llegada de las grandes orquestas, los músicos tuvieron un problema. Eran demasiados instrumentos y todo era un caos. Había que organizar el sonido. Así es como nació la clasificación tradicional de las familias de instrumentos. Y la primera de la que vamos a hablar hoy es probablemente la más sensible de todas. Me refiero a la familia de las cuerdas. La regla física aquí es simple. El sonido se produce porque algo está tenso y vibra. Piensa en tus propias cuerdas vocales. Son músculos que se tensan para producir tu voz. Pues los instrumentos de cuerda hacen exactamente lo mismo, pero usando madera, metal o nylon. Pero, ¿cómo viaja ese sonido? Pues, si tú estiras un hilo de coser y lo pellizcas en el aire, casi no suena. Necesitas una caja de resonancia. En un violín o una guitarra, las cuerdas vibran. Esa vibración pasa a través de una pieza de madera llamada puente y entra al cuerpo hueco del instrumento, que actúa como un amplificador natural. Eso sí, no todas las cuerdas se tocan igual. La música las divide en 3 tipos, y cada una tiene su propia técnica física. La primera es la cuerda frotada. Aquí usamos un arco, que tradicionalmente lleva crines de caballo impregnadas con resina para que se adhieran a la cuerda. Al deslizar el arco, la cuerda es atrapada y liberada miles de veces por segundo, creando una vibración continua. En este equipo juegan el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Los músicos de cuerda frotada usan técnicas fascinantes. Por ejemplo, el vibrato, que consiste en oscilar rápidamente el dedo de la mano izquierda sobre el mástil para hacer que la nota tiemble y suene más cálida y expresiva. O el pizzicato, que es cuando dejan el arco de lado y pellizcan la cuerda directamente con la yema de los dedos. Escuchen este fragmento de violonchelo donde se nota esa vibración tan humana y su profundo timbre. Es casi humano, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si en lugar de frotar la cuerda, nuestra técnica principal es pellizcarla? Entonces pasamos a la cuerda pulsada. Es el terreno de la guitarra, el arpa, el bajo e instrumentos como el ukulele y el laúd. Aquí la técnica cambia por completo. El músico usa sus uñas, las yemas de sus dedos o una púa. Con estas desplaza la cuerda y la suelta bruscamente. Al no haber un arco que mantenga la vibración constante, el sonido es más inmediato y percusivo. Nace con fuerza y decae rápidamente.
Además, para cambiar la altura del sonido, es decir, hacerlo más agudo o más grave, el músico presiona la cuerda contra unas barritas de metal en el mástil llamadas trastes, lo que acorta la longitud de la cuerda que vibra. A menor longitud de cuerda, más rápido vibra y más agudo es el sonido. Escuchen esta respuesta física en el arpa. Y ahora, una pregunta capciosa para impresionar a tus amigos en la próxima fiesta. ¿El piano a qué familia pertenece? Muchos ven las teclas y piensan que es de percusión, o ven la forma y dudan. La realidad es que el piano es de cuerda percutida. Físicamente, el mecanismo es una obra de arte de la ingeniería. Por dentro tiene cientos de cuerdas de acero tensadas a presiones brutales. Cuando tú presionas una tecla, se activa un sistema de palancas que lanza un pequeño martillo cubierto de fieltro contra la cuerda. El martillo golpea la cuerda y rebota inmediatamente para dejarla vibrar libremente. Si dejas la tecla presionada, la nota dura. Si la sueltas, un apagador de fieltro cae sobre la cuerda y detiene el sonido en seco. También cuenta con pedales. El pedal derecho, de resonancia, levanta todos los apagadores a la vez, permitiendo que todas las cuerdas vibren por simpatía y creen una atmósfera gigante. Comparte esta categoría con su primo antiguo, el clavecín, aunque en el clavecín la cuerda no se golpea, sino que se engancha y puntea mecánicamente por dentro. Escuchen la potencia del golpe del piano. Pasemos a la segunda gran familia, los vientos. Si las cuerdas simulan nuestros músculos, los vientos son nuestros pulmones. Aquí, el sonido ocurre porque hacemos que una columna de aire vibre dentro de un tubo. Tradicionalmente, la orquesta divide los vientos en dos bandos, maderas y metales. Y aquí es donde la mayoría de la gente se confunde. Vamos a resolver este misterio de una vez por todas. Si tú ves un saxofón, es brillante, dorado y está hecho de latón. Si lo golpeas, suena a metal. Entonces, ¿por qué los músicos insisten en que el saxofón es un instrumento de viento madera? La respuesta no está en el material del cuerpo del instrumento, sino en su embocadura y en cómo se genera físicamente la onda sonora. Los vientos madera producen el sonido mediante una pequeña lámina llamada caña o lengüeta, hecha tradicionalmente de una caña de madera o bambú. La técnica consiste en colocar los labios alrededor de la boquilla, lo que llamamos embocadura, aplicando una presión constante. Al soplar, el aire pasa a gran velocidad por un espacio diminuto, haciendo que la caña de madera vibre contra la boquilla. Esta vibración es la que la hace oscilar dentro del tubo. En este bando juegan el clarinete, el oboe, el fagot y el saxofón. Por cierto, las flautas también son viento madera, porque aunque hoy sean de metal, originalmente eran de madera y producen el sonido por bisel. El aire choca contra un borde afilado y se divide, creando la vibración. Para cambiar las notas en estos instrumentos, el músico tapa y destapa agujeros a lo largo del tubo, usando sus dedos o un sistema de llaves metálicas. Esto cambia la longitud de la columna del aire interna. Si tapas todos los agujeros, el aire recorre todo el instrumento y suena grave. Si los destapas, el camino se acorta y suena agudo. Ahora escuchemos el timbre cálido y flexible del saxofón. Por otro
lado tenemos a los vientos metales. Aquí no hay cañas de madera. El cuerpo es de aleaciones de metal, pero el secreto absoluto está en la técnica del músico en la boquilla, que tiene forma de copa. Aquí no solo soplas. Tienes que juntar tus labios con firmeza y hacerlos vibrar a presión. Tus labios son, físicamente, la caña que inicia la vibración. Instrumentos como la trompeta, el trombón, la tuba y el corno francés amplifican esa vibración labial a través de sus largos tubos de metal, que terminan en una gran campana. Para cambiar de notas, la técnica aquí es doblemente difícil. Los metales usan pistones, como la trompeta, o una vara móvil como el trombón, para desviar el aire por tubos de diferentes tamaños y cambiar la nota. Pero además, el músico debe usar la técnica de la embocadura y la presión del aire. Apretando más o menos los labios, puede saltar entre los armónicos naturales del tubo sin necesidad de tocar ningún botón. Es pura física de presión del aire. Escuchen la fuerza vibrante de una trompeta en comparación con el saxofón. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la familia del ritmo puro, las percusiones. Si los vientos son los pulmones y las cuerdas los músculos, la percusión es el latido del corazón. Su principio es el más primitivo y directo de todos: golpear, frotar o sacudir. Pero, técnicamente hay mucha ciencia aquí. La percusión se divide en dos grandes mundos según su física acústica. Primero, los instrumentos de afinación determinada. Estos producen ondas sonoras que tienen una frecuencia regular y constante, lo que nos permite identificar una nota musical exacta, como un do, un sol o un mi. Para lograrlo, se golpean placas de madera o metal, de tamaños muy precisos, como en el xilófono o la marimba, o parches tensados con precisión matemática, como en los timbales de orquesta. Segundo, los de afinación indeterminada. Estos producen un espectro de frecuencias tan ruidoso y complejo que tu oído no puede identificar una nota musical clara, sino simplemente un golpe seco, ideal para marcar el pulso rítmico, como el bombo, las maracas, los platillos o la batería. La técnica aquí no es solo dar golpes, depende con qué golpe es, ya sea con baquetas de madera para sonidos brillantes o de fieltro suave para tonos oscuros. También depende de dónde golpees, en el centro del parche para un sonido seco o cerca del borde para que resuene más. Escuchen la dulzura y definición de una marimba de madera afinada. Hasta aquí, la historia parece estable. Llevábamos siglos perfeccionando la madera, el metal, tensando cuerdas y golpeando pieles. El ser humano había logrado imitar a la naturaleza de forma casi perfecta. Pero, a mediados del siglo XX ocurrió una revolución. El ser humano se cansó de imitar lo que ya existía. Decidió que era hora de crear sonidos que nunca antes se habían escuchado en el planeta Tierra. Llegó la era de la tecnología digital y análoga. Llegó el reinado del sintetizador. ¿Cómo funciona físicamente esta maravilla? A diferencia de un violín o una flauta, el sintetizador no necesita aire humano ni tensión física para sonar. Su corazón es un componente eléctrico llamado oscilador. Este oscilador genera una señal eléctrica constante en forma de ondas matemáticas puras. Ondas senoidales, que suenan muy suaves, ondas triangulares u ondas de sierra, muy brillantes y rasposas. Asimismo, existen las ondas de pulso. Para tocarlo, los ingenieros le pusieron un teclado de piano clásico, pero la magia técnica está en los controles que lo rodean. El músico utiliza 3 herramientas básicas para esculpir el sonido. 1. El filtro.
que permite recortar las frecuencias agudas o graves para hacer que el sonido pase de ser brillante y metálico a oscuro y amortiguado. 2. El oscilador de baja frecuencia, también llamado LFO, que hace que el volumen o el tono del sonido suba y baje rítmicamente solo, creando un efecto de vibrato o un tambaleo electrónico. 3. La envolvente ADSR, que controla el comportamiento físico del sonido en el tiempo, con qué velocidad inicia la nota, cuánto tarda en estabilizarse, si se mantiene sonando mientras presionas la tecla y cuánto tarda en apagarse al soltarla. Gracias a esta flexibilidad matemática, un músico frente a un sintetizador es como un pintor con una paleta infinita de colores. Podía imitar un violín distorsionando una onda, o inventar un bajo galáctico que hacía temblar las pistas de baile de los 80 y 90 en el pop, la música disco y la electrónica. Para que entiendan exactamente cómo suena esa síntesis de audio, escuchen este sonido legendario. Eso que acabas de escuchar es electricidad pura moldeada matemáticamente en el espacio, para ser convertida en arte. El sintetizador no reemplazó a las familias tradicionales. Lo que hizo fue expandir el universo musical a niveles que nuestros ancestros de las cavernas jamás habrían creído posibles. Es increíble pensar en el camino que hemos recorrido en este episodio. Empezamos en la prehistoria, soplando un hueso para imitar el canto de un ave o el silbido del viento. Pasamos por siglos de orquestas, tensando cuerdas de violín, clasificando maderas y metales y entendiendo la física detrás de los labios que vibran y los parches que resuenan. Terminamos apretando teclas de plástico en un sintetizador, para manipular osciladores de energía en un circuito integrado. Pero, si lo piensas bien, el objetivo final nunca cambió. Desde el fémur hueco hasta el microchip más avanzado, los instrumentos musicales existen por una sola razón: porque somos humanos y necesitamos expresar lo que llevamos dentro. Cuando un instrumento suena, no estás escuchando a un objeto. Estás escuchando a una persona que encontró una forma de hacer que la materia inanimada hable por ella. Los instrumentos cambian, sí. La tecnología evoluciona. Pero nuestras ganas de cantar y crear se quedan para siempre. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje sonoro y técnico, por el alma de todos estos instrumentos. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! Close